El Gobierno de Navarra trabaja estos días con el Ministerio de Sanidad las condiciones para que la comunidad foral pueda pasar a la fase 3 de la desescalada el próximo lunes. Será con ciertas restricciones y limitaciones, con el fin de evitar posibles rebrotes del virus. El Ejecutivo Foral ha enviado hoy mismo el informe con los datos epidemiológicos de la evolución de la pandemia en los últimos días. El tiempo que se pasa en cada una de las fases depende de varios factores. Depende obviamente de los factores epidemiológicos, la situación epidemiológica, pero hay otros factores que afectan al tiempo que se pueda estar o no en la fase. Entre ellos, la situación en el entorno y las necesidades de ir avanzando de fases para ir retomando el pulso económico que obviamente necesitamos. Que en la última fase se esté un poco más o un poco menos de tiempo puede depender de ambos. Yo creo que las comunidades tienen capacidad técnica suficiente para tomar este tipo de decisiones. Cuarto día consecutivo sin fallecidos con COVID en Navarra. La comunidad foral se mantiene en las 515 víctimas mortales. Es la mejor noticia en un día en el que alcanzamos los 5.300 contagios. Una persona más fue diagnosticada ayer. Y en la UCI un ingreso menos. Hay 10 personas en las unidades de cuidados intensivos. España encadena 2 días sin fallecidos. Sanidad no notifica nuevas muertes, por lo que la cifra se mantiene en los 27.127 fallecidos, aunque el doctor Fernando Simón ha admitido problemas con algunas comunidades autónomas en la contabilización de datos de hoy, por lo que el número podría aumentar mañana. En las últimas 24 horas se han diagnosticado a 137 personas más. La cifra total de contagios, ahí la tienen, 239.932, y con estos datos gran parte del país entrará en la fase 3 el próximo lunes y la competencia para gestionarla pasará a los gobiernos autonómicos. Muy buenas tardes. Vamos a tratar de explicarles por qué Navarra va a pedir el paso a la fase 3. Ahí está la clave de por qué sí o por qué no. Concretamente, según destaca el Ejecutivo Foral, en la última semana se han encadenado hasta 4 jornadas sin fallecimientos. Fíjense, el día con más fallecidos fue justo hace una semana, el pasado martes 26. Veremos cómo evoluciona. Vamos a fijarnos ahora en la ocupación de las UCI. El lunes de la semana pasada había 12 personas ingresadas en cuidados intensivos. Ya han visto cuál es la evolución hasta el día de hoy, donde hay 10. Hemos tenido algún día con subida y bajada, pero volvemos a estabilizarnos a la baja. Muy importante saber la ocupación. En el peor momento de la pandemia estuvieron al mismo tiempo ingresadas hasta 95 personas. Y por último nos vamos a fijar en los casos PCR, en su evolución diaria, en su evolución la que ha sido esta en los últimos 9 días. El día con más casos confirmados fue el pasado jueves con estos 18, y eso que el martes anterior veníamos de estos 5 positivos PCR. Ya ven la evolución de los últimos 4 días también, prácticamente una caída libre hasta el positivo de las últimas 24 horas. Motivos más que suficientes parecen para pedir pasar a la fase 3. Aún así, el Gobierno de Navarra incide en la necesidad de reforzar los sistemas de detección y de reacción del sistema sanitario. Juan Carlos Castillo, presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Confiamos en que Navarra pasará a la fase 3 la semana que viene? Bueno, pues todo parece indicar que es posible, ¿no? Es posible por los datos que hay de contagios, sobre todo por la capacidad de respuesta que habría a nivel hospitalario y por el importante trabajo que se está haciendo a la hora de rastrear también pues todos aquellos casos, nuevos casos que van surgiendo. Bueno, da la sensación de que hay cierto control, pero bueno, estos son argumentos para poder pasar de fase, pero desde luego no lo son para que nos relajemos y no sigamos manteniendo pues medidas tan básicas como la distancia o la utilización de la mascarilla, si no se va a poder mantener esta distancia de 2 metros. Juan Carlos Castillo, aparte de presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos, está también dentro del comité asesor del Gobierno. Este pase a la fase 3, ¿será por bloques o por zonas
básicas de salud? Bueno, pues en principio la verdad es que la reunión que tenemos el jueves probablemente se hable algo de esto, pero hasta ahora cuando se ha pasado de fase se ha hecho básicamente, digamos, a bloque, ¿no? Toda la comunidad. Entonces, bueno, parece que no hay motivos como para pensar que se vaya a cambiar el criterio, ¿no? Como digo, pues da la sensación bueno, que hay cierto control sobre la epidemia y bueno, pues este es el mejor de los argumentos para poder pasar de fase. Eso sí, no quita que tengamos que estar atentos a cualquier nuevo contagio que se pueda producir. Juan Carlos, ¿qué papel van a jugar en este caso las entidades locales? Porque sí que es verdad que la fase 3 la va a gestionar la propia presidencia del Gobierno de Navarra. Bueno, pues yo creo que como hasta ahora, ¿no? La verdad es que nos toca sobre el terreno establecer esa labor de control y detectar pues todas aquellas posibles situaciones que se dan con la población, situaciones de riesgo, y así lo hemos venido transmitiendo. Y luego también, pues bueno, pues hay que ver que dentro de todas estas limitaciones que hay, pues hay que ir dando salida a cuestiones tan importantes como son pues la conciliación, que es un problema que nos preocupa debido al cierre de las escuelas de 0 a 3 años y que necesitamos bueno, que haya alternativas para que los padres puedan ir a trabajar y, bueno, y desde los ayuntamientos podamos prestar este servicio pues, de ludotecas, campamentos de verano, etcétera. Parece que es un tema importante. Es importante también que abordemos definitivamente y mandemos un mensaje, digamos, común en torno a las fiestas. Vemos que hay un peligro y así se está trasladando del Instituto Navarro de Salud Pública, y nuestro papel debe ser pues no autorizar esas fiestas y ser muy claros del riesgo que corremos de que haya un rebrote en el caso de que se den estas situaciones. Pero en cualquier caso, las entidades locales debemos detectar estas situaciones, ponerlas de manifiesto para que con criterios sanitarios pues se pongan, se regulen, ¿no? Juan Carlos, el Gobierno de Navarra, lo hemos conocido hace tan solo unos instantes, y la Federación recomiendan suspender la celebración de las fiestas patronales durante este año por motivos de salud pública. ¿Cuál es el miedo ahora mismo? ¿Por qué hay que seguir incidiendo en este asunto cuando lo sabemos desde hace meses? Bueno, pues porque la Federación lleva transmitiéndolo ya a tiempo, su preocupación sobre la cuestión de las fiestas patronales, porque digamos que las fiestas se prestan mucho al contacto físico, a no guardar la distancia bueno, y la verdad es que hay pues factores también como el alcohol, por ejemplo, que puede potenciar el riesgo, ¿no? Entonces, lo que vemos es un peligro y un posible, seguramente no poder controlar esta situación, y así lo ven también desde Salud Pública, ¿no? Y por eso se incide en que tratemos mientras dure esta situación, tratemos de evitar la celebración de fiestas, precisamente porque va a ser muy complicado guardar las distancias. Sí, a eso le sumamos, como hablábamos antes, también las piscinas, las ludotecas, los campamentos estivales de cara a la conciliación también, de acuerdo pues, a los criterios de salud pública. Ahí entiendo que ha habido acuerdo, pero se va a incidir sobremanera en la ciudadanía, que en algunos sitios, en la mayoría, va a tener que ir a la piscina con cita previa. Sí, así lo indica la fase 2. Y también hay un tema importante en torno a todo esto, y es que se deben definir cuanto antes las condiciones de la nueva normalidad. Así lo hemos trasladado al Gobierno ya hace alguna semana, porque si nos fijamos, nosotros vamos a preparar ludotecas, vamos a preparar las piscinas de verano y básicamente se van a disfrutar estos servicios en época de nueva normalidad si no hay algún rebrote, ¿no? Importante que nos haga ir para atrás. Entonces, necesitamos saber esas condiciones de la nueva normalidad para nosotros podernos adaptar y poder organizar todos estos servicios acorde a las normas que vengan en esta etapa de nueva normalidad, que hasta ahora lo desconocemos y que, como hemos dicho al Gobierno ya en alguna ocasión, pues se debe definir para poder adelantarnos en el trabajo. Entiendo también que dentro de la nueva normalidad las entidades locales irán poco a poco también gestionando lo que hacían antes de la pandemia. ¿Creen también que se van a ver reflejadas sus peticiones en el Plan Reactiva Navarra?
pues bueno, está por ver, ¿no? Nosotros somos los que estamos, digamos, más en contacto con la sociedad. Estamos haciendo un esfuerzo importante para detectar, ya a nivel de varios pueblos están haciendo encuestas para detectar las necesidades de la gente de sectores económicos, a nivel de servicios sociales, de juventud, etcétera. Y bueno, creo que tenemos una información valiosa para poderla tener en consideración. Ahora bien, como todo, pues sabemos que habrá limitaciones económicas y por eso nosotros estamos incidiendo en que se deben conocer los números. No vaya a ser que preparemos un programa, digamos, un plan potente de actuaciones y luego pues el presupuesto no dé para tanto, ¿no? Consideramos que debe haber un plan de inversiones importante y para poder reactivar la economía y también para poder cubrir déficits que tenemos en los pueblos, como son las redes de abastecimiento y de saneamiento, como son los pavimentos de las calles. Se debe de abordar también hacia un nuevo, digamos, plano de economía verde, ¿no? y hacer inversiones en torno a la sostenibilidad. Y debemos fortalecer los servicios sociales de base porque en los momentos más difíciles ahí han estado dando la cara y atendiendo pues, a la población, a los sectores más vulnerables, ¿no? Entonces, bueno, hemos sacado varias lecciones de esta situación de crisis, no debemos olvidarlas y en torno a eso pues hemos elaborado una propuesta que, bueno, que a grandes rasgos pues acabo de definir, pero sobre todo y principalmente hay que definir la cuestión económica y el Gobierno central debe desbloquear lo que es la Ley de Estabilidad Presupuestaria, flexibilizarla para que nos permitan también utilizar nuestros remanentes de tesorería, que son recursos que están ahí, que no los tiene que poner nadie más y que los tenemos los ayuntamientos y que por culpa de esta ley pues no los podemos utilizar ahora mismo. Juan Carlos, una última cuestión. 1 millar de mujeres víctimas de violencia de género recibieron asistencia el año pasado en Navarra. 388 mujeres se acercaron a estos recursos por primera vez, es un 10% más que en 2018. Y hemos tenido nuevos casos, nuevas denuncias durante la pandemia, durante el estado de alarma. ¿Qué queda por hacer? Pues mucho, ¿no? Desgraciadamente, pues es una situación que no solo no baja, sino que aumenta y como tú bien apuntabas, ¿no? Y creo que hay una labor de concienciación muy importante que no solo se tiene que dirigir a un sector concreto de la población, que debe incidir en todos y también prestar especial atención también a la gente joven, porque no quiere decir que por el hecho de que uno tenga una mentalidad diferente, pues esto esté cambiando, ¿no? Entonces, hay que hacer un esfuerzo importante de concienciación, hay que hacer un esfuerzo importante de educación y sobre todo, pues bueno, pues hay que seguir trabajando, que se está haciendo bien, sobre todo el Instituto Navarro para la Igualdad, en acciones de todo tipo, ¿no? Formativas, de concienciación y también de seguimiento de todos estos casos para poder sacar conclusiones y poder aplicar medidas oportunas. Muy bien, Juan Carlos Castillo, presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos, muchísimas gracias por su tiempo. Muy buenas tardes. Gracias a vosotros. Estamos hablando del paso a la fase 3 y de nuevo está encima de la mesa una nueva prórroga, ya se lo hemos contado estos días. El Consejo de Ministros, que aprueba pedir mañana al Congreso a la sexta y en principio última prórroga, serán 15 días más, prórroga que si no hay sorpresa saldrá adelante ya que tiene los apoyos suficientes. Hoy mismo el Gobierno ha cerrado un acuerdo con Ciudadanos. El pacto subraya que las medidas contenidas en esta última prórroga serán idénticas para toda España. Quieren garantizar la igualdad en la recta final del confinamiento. Además del sí de Ciudadanos, se sumará el del PNV y también la abstención de Esquerra. Yo diría, por mi propio análisis, si me permite, que en líneas generales todos los políticos, todos los servidores públicos están teniendo un comportamiento óptimo, adecuado al reto que implica las circunstancias del presente. Aunque, como ustedes han podido observar y son testigos en persona propia, hay determinados grupos políticos que su interés es hacer ruido. Yo lo que lamento especialmente es el no del principal partido de la oposición, en donde no hemos encontrado esa responsabilidad que se requiere en grandes momentos de país, en donde todos a una arrimamos el hombro. Pero se ha hablado de algo más que de la prórroga, porque este documento que ven ha desatado la polémica. Es la propuesta de destitución del coronel Pérez de los Cobos firmada
por la directora de la Guardia Civil. Se puede leer que el cese se produce por pérdida de confianza del Ministerio de Interior por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil con fines de conocimiento. El documento compartido por La Sexta ha generado esta tarde un enfrentamiento entre Martínez Maíllo del PP y Grande Marlaska del PSOE, al que ha pedido su dimisión. Que usted pretendía conocer el contenido de las investigaciones, tener conocimiento, y usted aquí en sede parlamentaria lo ha negado. Por lo tanto, dígame usted, ¿tiene que dimitir, sí o no? Pues claro que tiene que dimitir, señor ministro. No puede estar ni un minuto más al frente del Ministerio. Nos ha mentido. Por dramatizar más, por repetir falsedades, las mismas no generan verdad. Quizá es que ustedes confunden cómo actuaban ustedes llevando informes preparados o evitando que esos informes llegaran a la autoridad judicial. Nuestra responsabilidad es evaluar el trabajo que se desarrolla y si hay una disfunción en el desarrollo de ese trabajo, pedir explicaciones de esa disfunción y qué se está haciendo para arreglarlo. Pretenden tapar su propia negligencia en la gestión de la crisis sanitaria. Eso es lo que han querido hacer y usted se ha pasado de la raya porque ha intentado ingerir una investigación judicial. Ni este ministro ni ninguna persona de su departamento ha hecho ningún tipo de injerencia. Ni este ministro ni ninguna persona de su departamento ha pedido informe alguno, acceso al contenido de informe alguno, ni ha ingerido en la tramitación del mismo. Esto en el Senado, donde faltaba encontrarnos de nuevo una disputa que elevara el tono. En fin, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, María Jesús Montero ha mostrado su apoyo al ministro Grande Marlaska. Asegura que el cambio en los equipos responde únicamente a cuestiones de confianza y ha negado una posible injerencia. Yo creo que si algo se ha puesto de manifiesto a lo largo de todo este periodo es justamente que no ha habido absolutamente ninguna intromisión, ninguna injerencia en las actuaciones judiciales. La remoción de un cargo de libre designación o de confianza no tiene ninguna justificación. No hay que hacerlo cuando uno entiende o que hay otras personas que pueden desarrollar en mayor medida o en mejor medida las actuaciones de impulso que uno quiere dar, o cuando hay falta de confianza con alguno de los miembros que uno encuentra a la llegada a los equipos ministeriales. Bueno, pues todo esto en mitad del contexto de volver a votar la prórroga que Navarra Suma, ya les contamos ayer a esta hora, ha anunciado su voto en contra en esa prórroga que pide el Gobierno. Sánchez tiene el apoyo asegurado. El último acuerdo al que ha llegado ha sido con Ciudadanos, uno de los socios de la coalición navarra. De verdad cuestionamos que en este momento se tenga que plantear un estado de alarma, más cuando estamos viendo un gobierno que primero no ha tenido la voluntad de buscar otra solución y segundo ha convertido el Congreso en un mercadeo permanente. Yo creo que Ciudadanos pues ha establecido una estrategia clara desde el punto de vista político, que ya la ha establecido hace unas semanas. Y bueno, nosotros no tenemos nada más que decir. Da la sensación de lo que quiere es pues separarse del Partido Popular y bueno, pues es una estrategia legítima, yo no voy a cuestionarla. Pues Navarra Suma ha presentado 39 medidas que quiere incluir en el plan Reactivar Navarra. La formación de Javier Esparza propone, entre otras cosas, la puesta en marcha de un plan de empleo acordado con sindicatos y empresarios, inversiones en salud, la elaboración de un plan de contingencia ante un posible rebrote, la gratuidad también de los centros de 0 a 3 años públicos y un plan de inversiones en infraestructuras de transportes y carreteras de 75 millones de euros. También ha pedido la reducción de la estructura del gobierno de María Chivite y que no se suban los impuestos a la ciudadanía navarra. No se le ha olvidado recordarlo. Que no queremos que se suban los impuestos a nadie, que yo creo que Navarra está muy por encima desde el punto de vista fiscal de la presión que tienen el resto de los ciudadanos de este país. Y lo que espero de corazón es que todos los grupos y que el Gobierno pues estén receptivos. Y de la misma manera que nosotros estamos tendiendo la mano, pues ellos también trabajen en buscar esos consensos. También EH Bildu e Izquierda Esquerra han presentado sus 39 propuestas. La coalición Abertzale plantea una reforma fiscal profunda, reforzar los servicios públicos y paralizar las obras del tren de alta velocidad. Izquierda Esquerra lo que ha pedido por su parte ha sido una reforma fiscal
que incluya un impuesto especial a la riqueza, la creación de una banca pública y el fortalecimiento, han dicho, de los servicios públicos. Y desde hoy los autónomos que hayan sufrido pérdidas en sus negocios por culpa del coronavirus pueden solicitar las ayudas del Gobierno navarro. El apoyo económico, ya lo saben, oscila entre los 700 euros y los 2.200. Y para solicitarlo es necesario presentar la solicitud de manera telemática. Navarra cuenta con 47.000 autónomos y está prevista una partida de 35.000 millones de euros en todo el país. El plazo de solicitudes estará abierto hasta el último día del mes siguiente a la finalización del estado de alarma y recibirán el pago todos los que cumplan las condiciones. Y Navarra va a convertir el periodo de la vivienda de protección oficial en indefinido. ¿Para qué? Pues para evitar que se conviertan en vivienda libre pasados los 20 años. Se va a aplicar a todas las VPO que se construyan nuevas. Solamente se va a poder revender a un precio tasado el mismo por el que fue adquirida. Se quiere acabar de esta manera con la especulación en el mundo de las VPO y la intervención de los fondos en el mercado protegido. El consejero Ayerdi ha lanzado un mensaje de tranquilidad a las familias inquilinas de promociones de Testa, a las que ha dicho que van a poder seguir en sus viviendas. Recuerden la polémica de hace tan solo unas semanas. Y vamos ya, precisamente estamos hablando de la economía y del paro, vamos con los datos que hemos conocido hoy durante el mes de mayo. Casi 700 personas entraron en las listas de desempleo. Esto representa un 1,7% más que el mes anterior. Es una subida mayor que en la del conjunto del país, que fue pues un punto menos y que supone la mayor subida de la serie histórica. La cifra total de parados en Navarra se coloca ya por encima de los 41.000. Comparado con el dato de mayo de hace un año, estamos hablando de casi 10.000 desempleados más que en 2019, es un 31%. Y en mayo se realizaron más de 14.200 contratos, son 1.200 más que en abril, pero un 60% menos que los que se hicieron hace un año, en mayo del 19. Son 21.000 contratos menos. El sector servicios, por cierto, acapara casi todo el porcentaje del paro en Navarra. Estamos hablando de un 80%. El paro en Navarra continúa subiendo, pero lo hace en menor medida, como ya hemos visto, que en los meses de abril y marzo. En los últimos 12 meses el desempleo ha aumentado en casi 9.900 personas. Es una situación que empieza a ser una de las mayores preocupaciones de los navarros. Salimos a la calle y preguntamos cómo perciben los navarros la situación económica. Fatal. Fatal, muy mal. Pues no sé, de momento bastante mal. Vamos a ver más adelante, esperemos que no vaya peor. El coronavirus sigue teniendo un impacto directo en el mercado laboral de Navarra. En el mes de mayo, el paro ha subido en 695 personas. Hay mucha gente en el paro, de momento yo también estoy en el paro. Yo estoy en paro. O sea, que fíjate. Gracias a Dios mis hijos están todos trabajando. Hay gente de mi familia que está de ERTE, con niños pequeños. Un mal dato, pero que si lo comparamos con la pérdida de empleos del mes de marzo y abril, la subida ha sido mucho menor. En esos 2 meses se registraron más de 6.000 nuevos desempleados. Esperemos que todo vaya para bien, por lo menos nos quedamos con la esperanza. Si se está destruyendo trabajo, encontrar mucho más difícil. Incluso los pensionistas, puede ser que lo pasemos mal. Siguiendo con la tendencia de estos últimos meses, el sector más perjudicado sigue siendo el de servicios, con 507 desempleados más, después de industria. En la otra cara de la moneda está la construcción y la agricultura. En estos sectores el paro ha disminuido. Un futuro más negro que el hollín. En total, la cifra de desempleados en toda la comunidad se sitúa en 41.137 personas. El dato alentador se encuentra en el número de contrataciones. En mayo han crecido más de 14.000, lo que supone 1.200 contratos más que en abril. Un vaivén de números a la baja que está siendo amortiguado por el efecto de los ERTE. Pues seguimos hablando, entre otras cosas, del ingreso mínimo vital, porque el presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha asegurado que es vital que esté orientado precisamente a lo que les estamos hablando, hacia el empleo. Cree
que la medida es positiva, pero que se deben perseguir los posibles abusos. Tiene que ir orientado hacia la empleabilidad, porque realmente lo que es importante, como bien decía Mariano, no solo el poder dar peces a los que no tengan la caña, pero sí hay que intentar también dar la caña para los que puedan pescar. Yo creo que es un poco ese objetivo, es decir, que haya un recorrido hacia la empleabilidad, yo creo que es importantísimo. Es fundamental el trabajar, vamos a decirlo, en todo lo que pudiera ser el saltarse la norma. Cuando digo el saltarse la norma, lo que pudiera darse como planteamientos de abuso de la medida, y ahí hay que ser muy duros, porque entonces lo que haría es ayudar más a lo que es la economía sumergida, que es un gran problema en España, contra lo que hace falta más es que todo el mundo entre en el sistema de trabajo. Luis Campos, director general del Observatorio de la Realidad Social. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Estábamos escuchando precisamente al presidente de la COE. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Hay que facilitar las cosas? ¿Hay que enseñar a cómo llegar al final del trayecto o no? Bueno, yo estoy de acuerdo en dos aspectos que ha señalado el presidente de la COE. Primero, es un paso adelante porque nos equiparamos a otros países de la Unión Europea con este ingreso vital mínimo, que por otra parte ya lo teníamos aquí en Navarra a través de la RG. Y luego es importantísimo trabajar la empleabilidad de las personas que están en esa situación, y yo con eso estoy también totalmente de acuerdo. Yo creo que el ingreso vital mínimo, igual que la RG, tiene las dos patas, la pata de ayudar económicamente a familias que están en una situación muy, muy complicada, y a la vez el incentivar que esas personas, a través de itinerarios de empleabilidad, a través de otros tipos de actuaciones que mejoren su capacidad de insertarse en el mercado de trabajo, consigan un trabajo. Porque el objetivo final es que las personas en edad de trabajar y con capacidad estén trabajando. Hoy se han conocido, los acabamos de repasar, los datos del paro del mes de mayo. Estamos hablando de 695 personas más sin empleo. ¿Qué balance hace usted de estos datos? Bueno, la verdad que después de pasar lo peor de la crisis sanitaria, ahora tenemos un escenario económico muy complejo, y tenemos que ir siendo capaces de analizar cuáles son las tendencias. Mensualmente es importante los datos, pero lo que más nos preocupa es cuáles son las tendencias que vamos a desarrollar en los próximos meses. Ha sido un mes de mayo malo, muy malo. En la serie histórica nunca habíamos tenido un mes de mayo que se destruyese empleo, pero la verdad es que la situación no tiene comparación con ningún otro periodo. Desde que se inició esta crisis, el aumento del desempleo ha sido muy significativo, y vamos a ver todavía en el transcurso de los próximos meses cómo el desempleo va a seguir aumentando. La clave va a ser, cuando se estabilice la situación sanitaria, la capacidad de recuperación de los sectores económicos que han sido muy fuertemente golpeados por el desempleo. Y además, bueno, tenemos esos datos de desempleo, pero también en este momento en Navarra tenemos casi 26.000 trabajadores con ERTE, en una situación de ERTE. Nunca había habido ese volumen de trabajadores. Y todavía esas personas no están en el desempleo, porque muchas de ellas, la mayoría, van a volver a sus puestos de trabajo. Con lo cual, pues hay que ir analizando poco a poco esas tendencias, y yo creo que a partir de septiembre, octubre, ver un poquito el escenario en el que nos vamos a mover económico. Luis, la mayor subida del paro se ha registrado en el sector servicios. Estamos hablando de 507 desempleados más, es casi el total de los desempleados de este mes. Esto llama la atención. ¿Qué van a hacer? ¿Van a poner el foco más concretamente en este aspecto? Bueno, está claro que en esta crisis el desempleo ha impactado de forma muy diferente en los distintos sectores. Hay sectores en los que han amortiguado el desempleo, y estamos hablando de todos los sectores vinculados a la industria agroalimentaria, al sector primario, a la sanidad, a los servicios sociales, y otros que tienen un impacto muy importante. Y están todo el sector servicios con una paralización absoluta. Lo que tenemos que ver es, en este momento, poco a poco, conforme se vaya retomando la actividad de servicios, la hostelería, el turismo y un montón de servicios más que han estado paralizados, en qué situación se encuentra, y luego, una vez que veamos la situación final en la que se encuentran, tendremos que poner en marcha políticas activas de empleo directamente vinculadas a las personas que estaban empleadas en esos sectores, y también a ayudar a esos sectores a reactivar la economía de algún modo.
¿Cómo cree que van a ir evolucionando los datos? ¿Qué esperan de los meses venideros? Porque hace pues 60 días estábamos hablando de unos pronósticos que no sé si ustedes ya han recalculado pues, con más optimismo. Yo no quiero caer en discursos pesimistas. Muchas veces, y en la anterior crisis también, hubo un momento en el que más vendía y en el que hacía unos análisis que más impacto tenía era aquel que establecía un discurso más pesimista y catastrofista. Yo soy optimista. Navarra tiene unos sectores muy potentes vinculados a las energías renovables, al automóvil, al sector servicios, al sector sanitario, que tienen una capacidad de adaptación a la nueva realidad muy importante. Y yo creo que los próximos meses, con la reactivación económica, vamos a ver cómo ese desempleo esa destrucción de empleo se va a ir reduciendo, y la verdad que a medio o largo plazo soy optimista con la capacidad de Navarra de afrontar esta crisis. Es verdad que tenemos que estar muy atentos para aquellas personas que no consigan encontrar un empleo, ser capaces de ayudarles a recualificarse y adaptarse a las nuevas demandas del mercado de trabajo, que unas nuevas demandas pues que ya están aquí. Estamos hablando de la digitalización, la robotización, que van a demandar unos empleados pues con otras capacidades. Desde luego que sí, pues vamos a subirnos a ese optimismo, vamos a empujar y a ver si entre todos pues somos capaces también de verlo de otra forma, que eso también influye, aunque estamos hablando desde luego del trabajo y del futuro. Luis Campos, director general del Observatorio de la Realidad Social, muchísimas gracias y buenas tardes. Muchas gracias a vosotros, buenas tardes. Muy bien, bueno, pues nosotros vamos a hacer un alto en el camino y a la vuelta vamos a plantearles si afrontan ustedes la vida robótica con optimismo también. ¿Creen ustedes que llegará el día que nos sustituyan los robots? Pues ahora lo vamos a ver. Estamos ya de vuelta y vamos a hablar de tecnología, del futuro más cercano, porque el Gobierno de Navarra está trabajando en un plan de choque que reactive el sistema navarro de I+D+I y que ayude a afrontar no solo la incidencia del COVID-19, sino sus consecuencias. En este sentido, desde el Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital se va a priorizar las convocatorias de doctorados industriales y las ayudas a proyectos de I+D colaborativos de centros para contratar personal cualificado y asegurar también la financiación de proyectos de envergadura. Pymes o grandes empresas, centros de investigación y también centros tecnológicos. Todos van a poder contratar doctorandos para realizar, en colaboración con una universidad, proyectos de investigación donde se va a enmarcar su tesis y donde resultará de interés para la empresa o la entidad que contrate. Tiene como objetivo favorecer la contratación de personal investigador en formación para la obtención de un doctorado. Aseguramos de esta manera la incorporación de talento al mercado laboral. También tiene como objetivo mejorar la competitividad de las empresas, de los centros de investigación y de los centros tecnológicos que incorporen este tipo de personal. Seguro que ya la conocen, pero les presento a Alexia, el androide de la Plaza del Castillo. ¿Quién no ha visto androides haciendo vida entre los humanos en alguna película? ¿Alguien se esperaba que al sentarse en una terraza le sirviera un robot? Bueno, pues ahora ya es realidad. Cocus y el Bar Baviera de la Plaza del Castillo de Pamplona lo han hecho posible. Es un robot que está sirviendo a los clientes que se sientan en su terraza. Nuria Oliver, experta en inteligencia artificial. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estábamos acostumbrados ya a verlo efectivamente en películas y ahora ya en esas series distópicas que hemos visto muy cerca en el tiempo durante la pandemia. ¿Han llegado para quedarse? Sí, claro. Bueno, yo creo que es importante también entender que la inteligencia artificial va mucho más allá de los robots, que quizás es la parte más visible, ¿no? En realidad forma parte ya de la gran mayoría de las aplicaciones y los servicios digitales que utilizamos en nuestros móviles, en nuestras casas o en nuestros coches, por ejemplo.
O sea que esa es la influencia fundamental de la inteligencia artificial en nuestras vidas. No somos conscientes realmente de que lo que llevamos en el bolsillo, cuando hablamos del teléfono, realmente no es un teléfono. Exactamente, es un ordenador muy potente que está dotado cada vez más de herramientas de inteligencia artificial. Por ejemplo, si le podemos hablar a Siri o a Cortana, ¿no? O a Google Voice y nos entiende, obviamente eso es un sistema de inteligencia artificial que es capaz de reconocer el habla y de interpretarla y además contestar adecuadamente, ¿no? Si sacamos el móvil para hacer una foto y sale un recuadro en las caritas de la foto, pues no hay un gnomo metido dentro del móvil que nos esté indicando dónde están las caras, ¿no? Eso es un sistema de inteligencia artificial. ¿Cómo se aplica esta tecnología también en la lucha contra la pandemia? Efectivamente, la inteligencia artificial intersecciona con el COVID-19 en tres grandes áreas. El primer área es en el área de la identificación y búsqueda de vacunas y fármacos efectivos, donde se utilizan cada vez más técnicas de inteligencia artificial para acelerar esa búsqueda. En segundo lugar, las técnicas de inteligencia artificial se están utilizando para ayudar en la toma de decisiones clínicas, por ejemplo, ayudar en el diagnóstico del coronavirus a partir de pruebas radiológicas o predecir la probabilidad de que una persona vaya a necesitar la UCI o no en función de su historial médico, de su sintomatología y de sus factores de riesgo, ¿no? Y el tercer área, que es el área en la que estamos trabajando en un grupo de trabajo creado por expertos en la Comunidad Valenciana desde marzo, es el área de cómo, a través de la inteligencia artificial y los datos, podemos ayudar a tomar mejores decisiones públicas, decisiones que estén basadas en la evidencia y en el conocimiento experto. Los Big Data durante los últimos años han sido conceptos que hemos tenido encima de la mesa, pero solamente relacionados, pues, por ejemplo, con las elecciones municipales, con las elecciones generales. ¿Los datos a qué nos van a enfrentar en el futuro? Bueno, yo pertenezco a un movimiento mundial que existe desde hace ya más de una década, pero que ha sido impulsado especialmente con la definición de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es cómo podemos aprovechar el Big Data, ¿no? Estas grandes cantidades de datos analizados con técnicas de inteligencia artificial para el bien social, para conseguir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Y creo que este es un área en el que el contexto del COVID-19, ¿no? Y el uso de los datos para ayudarnos a combatir la pandemia, ¿no? Una enfermedad gravísima y un problema de salud pública, pero también en otras dimensiones muy grandes en el mundo, ¿no? Pues es un ejemplo de cómo cada vez más vamos a poder utilizar datos de inteligencia artificial para mejorar el mundo, ¿no? Yo siempre digo que no todo desarrollo tecnológico es progreso, y a lo que deberíamos aspirar y por lo que deberíamos luchar es por el progreso, ¿no? Entendiendo el progreso como una mejora de la calidad de vida de las personas, del resto de seres vivos y del planeta mismo, ¿no? Y ahí es donde la inteligencia artificial puede jugar un papel muy importante. Desde luego que sí, Nuria Oliver, muchísimas gracias por su tiempo. Hay tantas cosas que mejorar y tanto que poner de nuestra parte. Vamos a hablar ahora, por ejemplo, del reciclado y de los plásticos, que eso no depende del Big Data, depende casi más de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el interés y enhorabuena por el programa. Gracias, buenas tardes. Gracias, Nuria. Gracias. Pues sí, porque todos tenemos que poner un granito de arena. El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de la Ley de Residuos, la esperada Ley de Residuos y Suelos Contaminados. De esta forma se va a limitar el uso de plásticos de usar y tirar, estableciendo un impuesto sobre estos envases de 0,45, de 45 céntimos por kilogramo de envase. España quiere potenciar la economía circular y evitar el desperdicio masivo de materias y alimentos que se realiza cada año. El objetivo es que los ingresos derivados de esta fiscalidad verde aumenten y se acerquen a la media europea. Desde julio de 2021 se prohíben determinados artículos que cuentan con materiales que permiten la sustitución de esa misma utilidad con otro tipo de materia prima. Pajitas, bastoncillos, cubiertos, platos de plástico o productos cosméticos y de limpieza que añaden microplásticos en su producción final.
Y los recipientes alimentarios de un solo uso deberán reducirse en un 50%, debiendo ser sustituidos por otro tipo de materiales, y en un 70% en el año 2030. Si acumuláramos el conjunto de los residuos que se producen en España al año, nos daría para llenar 2.900 veces a rebosar el Estadio Santiago Bernabéu, de los que 500 veces serían residuos domésticos, los residuos que proceden de nuestros hogares, o 45 veces, 45 Bernabéus llenos a rebosar, serían solamente envases de plástico procedentes de nuestros hogares. Tiramos envases y tiramos comida. 8 de cada 10 hogares españoles desperdician alimentos y se calcula que alrededor de 1.200 millones de kilos de comida al año se tiran sin probarla, sin tocarla, sin cocinarla. Pero hay más cosas que se tiran. Y ojo a quien lo haga. ¿El qué? Pues a tirar las mascarillas y los guantes al suelo. El Partido Socialista de Navarra va a proponer que el Ayuntamiento de Pamplona multe a quienes lo hagan. Una medida que ya está en vigor en otros municipios del país, con multas entre 100 y 3.000 euros. Parece que si no nos multan no aprendemos. Los socialistas recuerdan que estos residuos constituyen además un foco de infección y expansión del virus. Y además qué feo queda todo con mascarillas por el suelo, con guantes, con plásticos de todo tipo. Eso también influye en el turismo. Un turismo por el que se está luchando ya desde distintos sectores. Y a partir de hoy la Oficina Municipal de Pamplona vuelve a dar servicio presencial. Lo van a ver ahora. Lo hacen adaptados a las nuevas exigencias para evitar la propagación del virus. Su aforo es limitado y apuestan por la información digital. Después de casi 3 meses cerrados, las oficinas de turismo de Navarra retoman su servicio presencial. Para entrar en Bardenas tienes distintas zonas, tienes la entrada por Arguedas, que es la más... Lo hacen con un público distinto y con estrictas medidas de seguridad. Para apoyar al sector turístico, para apoyar al comercio, la hostelería y los hoteles de la comunidad, creo que es importante que la oficina esté abierta y esté abierta de forma presencial. Y esperando que la gente local, que de momento va a ser el perfil turístico que va a venir a informarse, conozca mejor aún su tierra, ¿no? Otros años, en estas mismas fechas, estarían sin parar de recibir peregrinos. Sellando credenciales sin parar, recomendando albergues, distancias y demás. Y luego también pues lo que vamos a echar en falta estas semanas va a ser el turismo extranjero, que claro, no va a venir. Para evitar dar folletos y reducir los contagios, las oficinas apuestan por la información digital a través de códigos QR que podrán escanear los turistas. Yo creo que aún hay mucho miedo a viajar, porque hasta que no haya una vacuna... Viendo un poco la situación y cómo hemos salido todos a la calle, creo que no. Playa apetece bastante, ya que las montañas las tenemos aquí cerca, la playa sí que apetece bastante, sí. No tengo ganas. Lo más importante es que haya dinero. Y ahora tienes que viajar por tu país para que por lo menos se suba un poco la economía. Yo creo que hay ganas de movimiento, es importante también para la economía que la gente se mueva. Hasta el momento, el Valle del Baztán, el Palacio Real de Olite y Urederra son los lugares más demandados. Juan Chipatús, presidente de la Asociación de Agencias de Viaje de Navarra, muy buenas tardes. Buenas tardes, Roberto, y a todos los oyentes. Me alegro muchísimo de verte, sobre todo porque tenemos ya por fin abierta esa ventana para mirar al futuro. ¿A dónde vamos a poder viajar este verano? Yo también me alegro de verte, de oírte. Primero, daros las gracias por el trabajo que habéis hecho en estos 3 meses. Y sí que me gustaría empezar. La Madre Teresa de Calcuta decía que la vida es un sueño, hazlo realidad, ¿no? Hasta ahora hemos soñado con viajar y espero que a partir de ahora date cuenta que las agencias de viajes, en este caso yo personalmente, tenemos la suerte de vender felicidad. Por lo tanto, la respuesta a tu pregunta es que de momento viajaremos, como he oído anteriormente, cerca, ¿no? Vamos a aprovechar, ¿por qué no? Aprovechar a conocer nuestra tierra. ¿Por qué no vamos a aprovechar a conocer esos rincones de Pamplona, esos rincones de Navarra, que muchos de nosotros, incluido yo y seguramente tú también, Roberto, no conocemos, y tenemos una tierra tan rica en cultura, en historia, en arte y sobre todo en gastronomía y enología que yo diría que podemos empezar a viajar y que esperemos que dentro de poco, cuando se abra esta movilidad, pues podamos empezar a conocer también nuestro país, y de Europa pues poco a poco iremos abriendo fronteras, ¿no?
Desde luego, tenemos unos rincones en Navarra preciosos. Es verdad que a veces nos da la sensación de que si no cogemos un avión, si no cogemos un tren, si no nos vamos lejos, parece que uno no desconecta, no tiene vacaciones. Pero bueno, es verdad que se va sumando las posibilidades conforme pasan los días, porque el Gobierno ya ha avanzado la posibilidad de poder viajar entre comunidades autónomas. Pues parece que ya a partir del próximo lunes, si pasamos a la fase 3, esta noticia ha despertado también mucho interés. Sí, yo creo que toda noticia despierta un cierto interés. ¿Por qué? Porque lo que queremos es seguridad, lo que queremos es que nos transmitan una información que podamos nosotros transmitir a nuestros clientes. No te olvides de que nosotros, por suerte, vendemos esa movilidad. Si esa movilidad no la tenemos, es muy difícil poder empezar a trabajar, ¿no? Parece que estamos ya saliendo de este túnel. Pero sobre todo también la claridad, ¿no? La claridad de cuándo y a qué sitios podemos viajar. Y sobre todo la seguridad. Nosotros, las agencias de viajes, siempre hemos dicho, y en Navarra creo que hay un nivel muy alto, que no queremos ser meros expendedores de folletos, queremos asesorar, ayudar y sobre todo en este caso orientar a nuestros clientes dándoles una garantía sanitaria, que seguro que la vamos a tener, pero también una garantía de que a los lugares donde puedan ir, que sepan que van a disfrutar, como tú lo has dicho, porque tienen muchas ganas, porque la gente ya tiene ganas de salir un poquito de este confinamiento o igual, digamos, de la zona en la que hemos estado, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo creo que ahora cada vez vemos más claro a dónde vamos a poder orientar a nuestros clientes, más claro lo que van a encontrarse en los destinos y también gracias a los trabajos que hemos hecho, en este caso la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra, conjunto con el Gobierno de Navarra y en este caso también con las compañías Vinter y Lufthansa, pues vamos a poder decir que a partir del 1 de julio Navarra, y como tú sabes hemos hablado en este programa, va a empezar a abrirse al mundo. En este caso vamos a empezar poquito a poco, vamos a abrirnos a las Islas Canarias, pero yo diría que en breve podremos ya empezar a decir que tenemos ya ese destino europeo cercano, pero siempre con responsabilidad, siempre con un asesoramiento por parte de los profesionales y sobre todo con la ilusión de decir que vendemos felicidad y esa felicidad la tenemos que garantizar ahora más que nunca. Pues sí, porque somos felices viajando, somos felices compartiendo, brindando, comiendo, en fin. Eso es lo que nos gusta y eso es, desde luego, que quienes puedan, quienes podamos, pues que sigamos saliendo para apoyar a los sectores que ahora mismo peor lo vais a pasar. Mucha suerte, Juanchi. Gracias a vosotros, porque cualquier ayuda es importante, sobre todo para el sector de turismo y agencias de viajes. No te olvides de que es uno de los sectores que más estamos sufriendo, pero también seremos de los que vamos a salir con fuerza, porque, como he dicho, tenemos la suerte de que nuestros oyentes o televidentes ahora mismo están deseando de viajar y van a confiar en nosotros nuevamente. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Muy bien, bueno, pues nosotros también queremos mirar al futuro. Hoy en Navarra Televisión estamos de estreno. Hemos abierto la Sala de Margarita. Es un programa didáctico con contenidos realizados por el propio alumnado, profesorado y también las familias de Navarra durante el confinamiento. Hola chicos, chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al programa La Sala de Margarita. Yo soy Cristina y Su nombre es un homenaje a la bioquímica española Margarita Salas, que dedicó toda su vida a la investigación. Su figura sirve ahora para abrir esta sala en la que el propio alumnado se ha convertido en creador del contenido didáctico. Es una coproducción entre el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra y Navarra Televisión, un programa de carácter didáctico y que cuenta con contenidos que han sido realizados en su totalidad durante el periodo de confinamiento. Los han hecho tanto el alumnado como el profesorado, como incluso las familias de Navarra. Y vengo a contaros un cuento maravilloso. Aprender divirtiéndose a través de curiosidades, cuentos o música, con secciones como esta donde se cuenta la historia de mujeres que se han convertido en referentes. El objetivo de la Sala de Margarita es que disfruten aprendiendo y además que refuercen todo lo que han aprendido en el colegio. El programa va dirigido para el alumnado de infantil hasta los alumnos y alumnas de primaria. La cita los martes y jueves a las 10:30 y a las 5:30 de la tarde, con redifusiones los miércoles y los viernes. Un espacio coordinado por Icasnova y Proeducar Esigarri. Prepárense para convertir sus casas en pequeños laboratorios gracias a la Sala de Margarita. ¿Os apetece?
La verdad es que les invito a verlo porque vamos a aprender muchas cosas y sobre todo nos vamos a dar cuenta de esa capacidad de adaptación que hemos tenido todos durante el confinamiento. Nos vamos, mañana más y mejor. Muy buenas tardes.